es vital. El contexto prácticamente lo es todo muchas veces, ¿no? Uno no puede hacer una evaluación neuropsicológica sin tener en cuenta el contexto clínico, personal, médico, antecedentes familiares, o sea, hacer esa pequeña anamnesis, tener muy claro, ¿no? Entender quién es el paciente, ¿no? Y cuál es su situación y qué necesidades va a tener también. Cuando evaluamos tenemos que tener la responsabilidad de saber que vamos a evaluar a una persona en el momento, probablemente en el momento más vulnerable de su vida, ¿no? En un entorno en el que ellos creen que realmente pueden hacer algo activamente para mejorar ese rendimiento cognitivo, donde los nervios están a flor de piel, ¿vale? Y donde tenemos que mostrar, en mi opinión, y aquí sí que hago un llamamiento a la empatía, donde las herramientas, la tecnología nos podrá ayudar a identificar perfiles, patrones, a facilitarnos el trabajo, pero el juicio clínico prevalecerá siempre. Nos quedaremos con la parte bonita. Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast de Neuronap. Mi nombre es Carolina Sastre y esto es Neuronap Talks. Hoy tenemos con nosotros a Adrià Tort Merino. Encantada, Adrià. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Para que sepáis, Adrià es neuropsicólogo en la unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos del Hospital Clínic de Barcelona. Además, es investigador acreditado en el Instituto de Investigación de dicho hospital, de la Fundación de Recerca del Clínic Barcelona y d'IVAPS. Bienvenido, Adrià. Adrià, perdón. Tranquila. Sí. Un placer tenerte con nosotros. La verdad es que llevamos un ratito por detrás de cámara hablando y ya vengo con muchas ganas de que nos cuentes cosas. Yo también, estoy muy encantado de estar aquí. Como introducción un poquito para que te conozcan un poco más nuestros oyentes, quería preguntarte cuál fue la primera vez que la psicología se cruzó en tu camino. Pues la primera vez que la psicología se cruzó en mi camino, me tengo que remontar no a la carrera, ¿no? sino a antes al bachillerato, ¿no? Recuerdo profesor de la asignatura optativa de Psicología y Sociología, cuyo apellido lamento mucho no recordar, porque es de esas personas que te marcan, José Luis. Y recuerdo que me hiciera apasionar no solo de la psicología, sino de la relación entre el sistema nervioso y la conducta o el comportamiento, ¿no? Recuerdo que tenía una frase que repetía en casi todas las clases, ¿no? Él decía siempre: somos un manojo de nervios, ¿no? Y obviamente más o menos acertada, ¿no? Pero se refería a esta posibilidad de explicar parte del comportamiento por el sistema nervioso, ¿no? Luego, una vez decidí hacer psicología y ¿no? Empecé, también es un descubrimiento, ¿no? Entrar a la carrera y darte cuenta de que hay, ¿no? que por fin puedes estudiar, puedes sentarte en lo que realmente te interesa, ¿no? Hubo muchas asignaturas que me apasionaron en ese momento, desde historia de la psicología hasta asignaturas de aprendizaje y motivación, o sobre todo cuando entró la neuropsicología en mi vida, ¿no? y vi una figura de Rey, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo ese momento de ver la figura de Rey y decir: hostia, qué guay, esto sí, esto es lo mío. Y bueno, y a nivel, digamos, no tan académico, esto aquí probablemente seré poco original o mucha gente le habrá pasado, recuerdo leer a Oliver Sacks con devoción. Ha marcado muchas vidas esto, ¿eh? Desde luego. Sí. Muy bien, si ya te conocemos un poquito más. Súper. Ahora nos gustaría saber qué recorrido has hecho para llegar hasta donde estás hoy, aquí en el Clínic. Pues yo estudié psicología en la Universidad de Barcelona, en el Campus Mundet, unos 4 años, y luego hice el máster en neuropsicología y neurología de la conducta de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Doctor Peña. Y en ese hice las prácticas ya de ese máster de 2 años de prácticas en la unidad de memoria del Hospital Clínico, donde estoy ahora. Y bueno, algo debí hacer bien porque ahí me quedé, ¿no? Y hasta ahora. Y bueno, más allá de empezar el primer contrato, ¿no? Sobre todo dedicado a evaluación de pacientes en contexto de ensayos clínicos, bueno, tuve la oportunidad de hacer el doctorado allí. Para ello tuve que estudiar un máster oficial, porque en ese no cumplía los requisitos, y estudié el máster en neurociencias de la Universidad de Barcelona. Y luego ya hice los estudios de doctorado y allí sigo hasta este momento, disfrutando y apasionado de nuestra disciplina, ¿no? La neuropsicología.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué afortunado y qué, Desde luego. bueno, qué suerte también probablemente ellos de tenerte ahí, ¿eh? Gente además constante, 13 años y te cogieron, seguro que diste ahí Desde muy luego, buenas sensaciones. la suerte es mía, desde luego, encantado. De muchos pacientes seguro que también. Pues ahora yo creo que ya podemos empezar con el tema que nos ocupa. Adrià ha venido hoy a hablarnos de detección precoz en enfermedad de Alzheimer. Grosso modo, iremos tocando diferentes palos, pero este sería un poco el resumen global de la charla. Te doy pie. A ver, ¿qué nos cuentas un poquito del estado actual del campo? Bueno, antes lo comentábamos, ¿no? Es un momento de explosión del campo, ¿no? Es un momento apasionante en el que sobre todo está marcado por dos eventos principales, sobre todo la aparición de estas terapias modificadoras de la enfermedad en este momento, ¿no? Por primera vez tenemos unos fármacos que van más allá del tratamiento sintomático, del síntoma, y que consiguen modificar este curso de la enfermedad. Además tenemos, ¿no?, estas dos moléculas, lecanemab y donanemab, aprobadas por la EMA y en proceso de integración, esperemos que pronto. Y por otro lado, el otro campo de expansión es el tema de los biomarcadores plasmáticos, ¿no? Tener biomarcadores accesibles que nos permitan identificar digamos, el sustrato biológico de la enfermedad de una forma muy accesible, ¿no? Esto marca una gran diferencia, ¿eh?, respecto a cómo veníamos haciéndolo hasta ahora. Totalmente, es un game changer. Es un cambio de paradigma desde la asistencia clínica a la investigación, ¿no? Y vamos a hablar de todo, de la investigación, de la asistencia clínica. En la investigación nos abre un mundo de posibilidades en cuanto a trabajo colaborativo, ampliación de muestras, ¿no? Poder trabajar con muchísima más gente, ¿no? A muchísimos más niveles. Y mi duda o mi miedo en este campo, por ejemplo, es todo este tema de los biomarcadores va a dejar la neuropsicología de lado. Ya no van a necesitar neuropsicólogos, gente que haga este tipo de evaluaciones. Bueno, yo creo que esta es la duda y el miedo que hace 20 años surgió cuando aparecieron los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, ¿no? También lo escuchamos y sentimos ese miedo o esa presión de si algo podría llegar a sustituir, o el que podemos sentir cuando hablamos de inteligencia artificial o de nuevas tecnologías, ¿no? La figura del neuropsicólogo y la neuropsicóloga va a existir siempre y va a ser fundamental, siempre. Para mí, por un elemento principal, que es el juicio clínico, ¿no? Es el juicio clínico y esa capacidad de evaluación global, contextual de un paciente con todos sus elementos, ¿no? Más allá de un patrón que se replica, porque los que trabajamos en la clínica, ¿no?, sabemos que cada paciente es un mundo, ¿no? Y que la heterogeneidad de estas enfermedades es altísima, con lo cual ahí nuestro papel va a ser fundamental. Perfecto, muy bien. Este es uno de estos grandes mensajes que hay que enviar y que tiene que quedarse muy claro, ¿no? Para gestores, para políticos, para todo el mundo. Totalmente. Al final, que no podemos dejar de lado la parte humana. Totalmente. Todos, ¿no? Al final estamos hablando de un campo que avanza hacia un modelo multimodal. Pues vamos a integrar todo este tema de biomarcadores, vamos a integrar las pruebas conductuales, ¿no? Para mejorar la precisión diagnóstica, neuroimagen. Al final es un global que te va a dar muchos mejores resultados. Uno sin el otro no acaba, ¿no?, de hacer Totalmente. Una buena ya se habla solución. de la multidisciplinaridad, ¿no?, y de los equipos multidisciplinares. Cada uno en su rol, ¿no?, será imprescindible para lograr al final el objetivo final, creo que de todas las disciplinas, que es dar la mejor atención posible, ¿no?, y poder mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien oírlo, ¿eh? En relación a esto, claro, tú llevas muchos años investigando sobre estos temas. Por ejemplo, una de tus primeras publicaciones, ¿no?, ha sido sobre el aprendizaje asociativo como medida altamente sensible, ¿no? Estamos hablando aquí de memoria, pero no memoria general, que muchas veces decimos Alzheimer, problemas en memoria. Claro. Lo que habéis hecho es afinar, ¿no? Esto es hablo a veces de la neuropsicología como un trabajo artesano, ¿no?, de desgranar, hablar de memoria es algo casi vulgar, ¿no? La memoria tiene muchos procesos implicados y desgranarlo no solo en la clínica, sino en el contexto de investigación, pues para mí fue una gozada, ¿no? Y fue
una maravilla, por ejemplo, poder estudiar estos procesos de aprendizaje asociativo con una medida, como bien apuntabas, altamente sensible a los cambios más precoces, ¿no? En el continuo de la enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de enfermedad de Alzheimer preclínica, de personas que no presentan un problema cognitivo en el momento de la evaluación y personas, ¿no? Un grupo de participantes de estudio a los que hicimos una evaluación neuropsicológica formal completa, cubriendo los grandes dominios cognitivos, y esta evaluación obviamente no mostró diferencias entre un grupo control y un grupo de personas con enfermedad de Alzheimer preclínica. Sin embargo... Una preguntita aquí. ¿Puede ser un problema también de las pruebas, que no son lo suficientemente sensibles, ¿no? Las que de las que disponemos hoy en día? Desde luego, este problema. Y hago mucho hincapié en esto. Las pruebas son sensibles para lo que están diseñadas, ¿no? Es decir, un free and cute o una curva de Ravel está diseñada para detectar quizá un deterioro cognitivo leve, pero no para aplicarlas en poblaciones cognitivamente sanas o muy incipientes, ¿no? Con lo cual, este es uno de los grandes mensajes que yo siempre he querido lanzar, ¿no? Que hay que adaptar el instrumento que utilizas a la población que estás estudiando, ¿no? En cuanto decíamos, ¿no?, al aprendizaje asociativo, lo que hicimos precisamente fue eso, fue desarrollar, en colaboración con un equipo de investigadores de la Universidad de Turku, en Finlandia, desarrollamos un test de aprendizaje asociativo. ¿Con qué tipo de estímulos? Es un test de aprendizaje, digamos, de información novedosa, ¿no?, o nueva. Vale. Se trataba de asociar una pseudopalabra con un objeto que el participante jamás habría visto antes, ¿no? El test se llamaba test AFE, Ancient Farming Equipment Test, y eran imágenes de material o maquinaria agrícola ancestral, finlandesa, con lo cual, al ver esa imagen, no podías asociarla con nada, y al ver la pseudopalabra tampoco. Entonces, el hecho de que esa asociación estuviera desprovista de un contenido semántico previo es lo que hace la tarea particularmente demandante, ¿no? ¿Era visual? Era visuo-verbal, ¿no? Tenías... Vale. Exacto. Sí, el estímulo se presentaba de manera visual. ¿Y la palabra? También. Se presentaba un estímulo con su palabra debajo y eran 24 estímulos en un total de 14 ensayos de aprendizaje, o sea, muchísimos, en 2 días consecutivos además. Vale, en paradigma experimental. Y claro, mediante un test así pudimos observar cómo las curvas de aprendizaje del grupo control y del grupo de personas con enfermedad de Alzheimer preclínica empezaban a distanciarse o a separarse incluso a partir del primer día, de los últimos ensayos del primer día de aprendizaje, ¿no? ¿Cuántos haríais? ¿Mitad y mitad, más o menos? Hacíamos 7 ensayos el primer día y 7 ensayos el segundo. Y ya veis desde el primer día que ahí ya había diferencias. Desde el primer día ya veíamos las diferencias en este test tan demandante. Esto además, lo que podemos observar es una correlación bastante significativa, en cualquier caso, entre estas medidas de aprendizaje asociativo y los biomarcadores centrales de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Vimos una asociación con la proteína, con los niveles de proteína beta-amiloide, el líquido cefalorraquídea y de proteína tau fosforilada también. Qué interesante, ¿eh? ¿Cómo se os ocurrió empezar con memoria asociativa? ¿Algún estudio previo, alguna sospecha en base a vuestra observación? Claro, desde luego, esto es como todo en la vida, ¿no? Uno se cruza, ¿no? O en su camino se cruzan ideas, se cruzan oportunidades, ¿no? Y en este caso fue para mí una colaboración, ¿no? De la mano de mi directora de tesis, fuimos a colaborar con un grupo de Belvige, que conocían este paradigma de aprendizaje que habían desarrollado en la Universidad de Turku, y de ahí fue, ¿no?, toda la conexión, y a partir de ahí empezamos a hacer una prueba piloto y empezamos a aplicarla en participantes con enfermedad de Alzheimer. Lo que decíamos antes, que es verdad que muchas veces la vida, ¿no?, te da oportunidades, entonces hay que saber aprovecharlas. Es así, es tal cual, y es impredecible, ¿no? Esa es la gracia a veces también. Sí, bueno, y algunas saldrán bien y otras mal, ¿no? Desde que a veces luego. dices, este test podía haber salido que no hubiese diferencias, salió que sí. Aparte veo eso, me parece muy ecológico, en el sentido de que al final en esta prueba lo que estabais midiendo un poco era la capacidad de la persona de aprender nuevos conocimientos. Es como pues ahora que aparece Internet o muchos nuevos conceptos, es verdad que a determinada gente le cuesta mucho más aprenderlos. ¿Eso qué es? Pues igual nos está dando, ¿no?, una señal de que esa persona igual está en este estado que estamos hablando. Es una muy buena observación, ¿no? Porque de hecho
cuando recuerdo las primeras reuniones, ¿no?, con el grupo de Finlandia, este paradigma de aprendizaje se diseñó para intentar reproducir de alguna manera cómo el ser humano adquiere el lenguaje, ¿no? O sea, porque al final, ¿no?, Claro. cuando un niño empieza a conocer el entorno, tú le enseñas, pues le dices la palabra, esto se llama taza. Tal. Pues exactamente lo mismo. Qué bien. Esto es otra de las premisas que me parecen súper importantes, el que sean cosas útiles, ecológicas, que vienen con un sentido, ¿no? O sea, a mí se me ha ocurrido una prueba, vamos a probar algo que luego en tu práctica diaria no lo vas a necesitar. Claro, desde luego. También es verdad que son paradigmas, y eso hay que decirlo siempre, y siempre hago hincapié en esto, experimentales, ¿no? Es decir, un test o una prueba cognitiva que requiere 2 días de aprendizaje y 14 ensayos no es una prueba que pueda saber, ¿no?, que tenga una aplicabilidad clínica. Para ello también hemos ido desarrollando en la unidad versiones abreviadas, ¿no?, de Claro. esta tarea. Sí. Bueno, este es el camino muchas veces, ¿no?, para incorporarlo a la clínica diaria. Desde luego. Muy bien, estaré pendiente a ver qué vais sacando y qué podemos empezar a usar más gente también. Aparte de este siguiente estudio que tenía por aquí que has estado haciendo, Accelerated Long Term Forgetting, es decir, olvido acelerado a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de esto. Aquí que estamos haciendo un poco, examinar la consolidación temporal de los conocimientos. Claro, este yo creo que es quizá uno de los temas con los que más disfruté cuando empecé a trabajar sobre ello. El olvido me parece un fenómeno maravilloso, ¿no? Yo recuerdo leer desde las publicaciones científicas hasta, ¿no?, si hablamos de olvido tenemos que hablar de Ebbinghaus, ¿no?, como padre de la psicología científica y como padre de, ¿no?, o quien desarrolló la curva de aprendizaje y la curva de olvido. Y recuerdo también leer, por ejemplo, a Borges, ¿no?, leer esta historia sobre Funes el Memorioso, ¿no?, esta persona que no podía olvidar, ¿no?, era incapaz de olvidar, y eso remarcaba, ¿no?, lo adaptativo, ¿no?, del olvido, lo necesario para la supervivencia del olvido, ¿no? Borges nos explica que esta persona era incapaz de pensar porque era incapaz de olvidar, con lo cual no podía abstraer y no podía generar pensamiento, ¿no? A ver, explica un poco más esto de no puedes abstraer porque no olvidas. Claro, al final aprender es generalizar, ¿no? Aprender es relacionar conceptos, es hacer clústeres, es hacer asociaciones, ¿no? ¿no? En este personaje, Funes el Memorioso, lo que nos explicaba es que esta persona había visto, siempre pone el ejemplo, ¿no?, que veía el perro de las 15, de las 3:15, ¿no?, y no era el mismo perro de las 3:16, ¿no? Vale, había movido una oreja, por ejemplo. Efectivamente, con lo cual ya no podía generalizar ni sacar ese concepto que es la categoría perro, ¿no?, porque para él todos los perros eran diferentes, ¿no? Entonces, ya digo, el olvido para mí fue una de los conceptos que más me apasionó, y este concepto del Accelerated Long Term Forgetting, o olvido acelerado a largo plazo, que surge de literatura de un campo que no es el mío, ¿no? Surge, o por primera vez se estudió en la década de los 90 en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Vale. Y lo que vieron, ¿no?, en esos estudios de la época tan chulos que ya no se hacen, ¿no? Tenemos casos únicos, dramáticos, muy, muy chulos de ver, también estudios grupales en esa década, pero lo que veían era que personas que tenían una capacidad intacta para aprender, ¿vale?, que tenían una capacidad, podían aprender una lista de palabras de manera similar a cualquier persona de su edad de escolaridad. Sin embargo, perdían información en periodos de días o semanas, incluso meses, de una manera mucho más acelerada que una población control, ¿no? De hecho, hay un estudio, un caso clínico sobre 2 hermanos, ¿no?, un hermano que ingresó con epilepsia del lóbulo temporal, y se ven las 2 trayectorias en ese estudio del hermano, digamos, sin epilepsia y el hermano con epilepsia, y cómo pierde mucha más información. Eso sí, a partir de las 48 horas, ¿no? Vale, esto te iba a preguntar, o sea, si hay una lógica temporal, o sea, suele ser más estable o dependerá, supongo, también de cada caso, ¿no? Pero es a partir de 48 horas, ahí es donde empezáis a ver diferencia. No es a partir de las 48, hay estudios que en el plazo de 24 horas
ya empiezan a haber estas diferencias o este fenómeno. Un poco lo que sí que quisimos destacar es que la mayoría de paradigmas y la mayoría de evaluaciones que utilizamos en la clínica evalúan el olvido en periodos, ¿no?, de minutos, ¿no?, de 20 minutos, de 30 minutos, con lo cual hay veces que hay fenómenos que nos podemos perder, ¿no? Y nosotros lo que hicimos, en base a unos estudios previos publicados en Lancet por el grupo de Philip Weston de la UCL, vimos cómo estas personas con enfermedad de Alzheimer preclínica, en este caso era un estudio con pacientes con enfermedad de Alzheimer genética, asintomáticos, podían aprender del mismo modo o con la misma facilidad que cualquier otra, ¿no?, persona que no tuviera la mutación, pero sin embargo, a partir de, ¿no?, en el recuerdo de la semana, ahí habían perdido muchísima más información que el otro grupo, ¿no? Qué interesante, porque es verdad que esto no lo tenemos en cuenta. Medimos, ha aprendido. Vale, perfecto, no tiene problemas. Claro, vamos a recitarle al cabo, es lo que te decía, al cabo de cuánto. Y no sé, lo mismo es al cabo de días, al cabo de semanas. ¿Me das algún dato por aquí donde habéis visto más declive? Claro, nosotros, y esto es algo que, ¿no?, cuando haces en psicología, en diseños experimentales, tienes que tener muy en cuenta, el olvido está estrechamente ligado con el aprendizaje, ¿no? Si nosotros teníamos un test en el que teníamos 14 ensayos de aprendizaje, con lo cual pudimos medir el olvido en periodos de hasta 6 meses. ¿6 meses? Claro. ¿Por qué? Porque era una prueba, efectivamente, donde había muchísima carga, ¿no?, claro, de aprendizaje. ¿Y esto, por ejemplo, les avisabais a los pacientes que que tenían que intentar no olvidarlo o que les ibais a reevaluar en 6 meses, o no lo sabían y era sorpresa? Nosotros no los informábamos porque queríamos evitar de alguna manera, ¿no?, que las personas pudieran, pues, apuntarse, ¿no?, claro, la solución, o sea, lo que habían aprendido, ¿no? Pero hay un estudio publicado bastante reciente, no sé, 2021-2022, donde precisamente vieron esto, ¿no? Investigadores de la Universidad de Barcelona evaluaron el olvido a largo plazo en 3 grupos distintos, ¿no? Un grupo en el que se les decía que se les iba a preguntar la información, otro grupo en el que, no quiero decirlo mal, pero se les decía que se le iba a preguntar sobre contenidos de la primera evaluación al cabo de una semana, y otro grupo en el que no se les decía nada, ¿no? Y efectivamente las test expectations, ¿no?, que se llama la expectativa de volver a ser preguntado, es una variable que hay que tener en cuenta cuando se estudia el olvido también. Muy bien, muy bien. Sí, es que son estas cosas que incluso, ¿no?, la información útil siempre se te va a quedar mejor, ¿no?, la que relacionas tú, o sobre todo eso. Esto te tienes que acordar. Esto nos ha pasado a todos en los exámenes, ¿no? En su día, como nos han educado, memoriza, lo echas en el examen y luego ya te olvidas. En estos casos podía haber muchos de estos pacientes que decían, yo ya he cumplido, ya he salido, ¿no?, de los 2 días aquí de pruebas, me puedo olvidar. Totalmente. Y ahora no me lo preguntes en 6 meses, realmente mi cerebro lo ha desechado, ¿no? Entonces, hay muchísimas variables, ¿no? Influyen, es como el componente emocional, ¿no? Porque hay recuerdos que se nos quedan más que otros, pues, ¿no? Por ejemplo, los que tienen un componente emocional elevado son más fáciles de recordar, ¿no?, y de mantener en el tiempo. Al final, el olvido a largo plazo es un concepto que permite hablar, no de esta memoria tan hipocampo dependiente, ¿no?, sino de los procesos de consolidación, de transformación de memorias recientes a, ¿no?, áreas más corticales para su almacenamiento a largo plazo, ¿no? Qué interesante esto. Esto es algo además que todavía queda mucho por estudiar, ¿eh?, sobre el olvido. Desde luego. Que es lo que decías al principio. Hemos estudiado mucho la memoria, pero ¿y el olvido qué? ¿Dónde queda? Totalmente. No sé si lo haremos como lo hizo Ebbinghaus en su momento, ¿no? No sé si recordamos que era una persona, no sé, este señor, qué vida tenía, ¿no? Pero él se dedicó, ¿no?, a automonitorizarse, a aprender series, ¿no?, de pseudopalabras, de dígitos, ¿no? Y él mismo, como caso único, se iba evaluando su capacidad de olvido. Entiendo que no lo haremos de una manera metodológicamente más rigurosa. También hay que decir que hay muchos de los conceptos que desarrolló Ebbinghaus que a día de hoy son vigentes y son muy válidos. Sí, hay que ir aprendiendo y cogiendo la mejor parte de cada uno, ¿no? Y, claro, ¿tú ves factible esto de los seguimientos diferidos en la práctica clínica? Seguimientos diferidos, ¿te refieres, o sea, sobre información previamente aprendida, hacer recuerdos longitudinalmente? Eso es, a nivel clínico, no experimental. Claro, la aplicabilidad clínica de un fenómeno como este es bastante más complicado, ¿no? Sin embargo,
hay otros factores, otras variables que sí podemos medir en la clínica o, por ejemplo, en evaluaciones cognitivas seriadas, ¿no? Como pueden ser los efectos de la práctica, ¿no? Esto es un fenómeno natural, ¿no? La capacidad de aprender y es innata, ¿no? La tenemos. Y de hecho, en uno de los estudios recientemente publicados, quisimos investigar el rol de estos efectos de la práctica en personas. Nosotros cogimos una población, fue una colaboración con 4 centros de referencia de investigación a nivel nacional, y cogimos una población control y un grupo de personas con enfermedad de Alzheimer preclínica que se habían sometido a evaluaciones neuropsicológicas anuales, ¿vale? En un periodo de 3 años, ¿vale? Mínimo de 3 años. Claro, cuando uno piensa en déficits, ¿no? Estamos acostumbrados los psicólogos y no psicólogas a pensar en déficits como una pérdida de rendimiento, ¿no? Cuando si tú me estás hablando de cognición sana y hablando de efectos de la práctica, sabemos que lo normal es mejorar el rendimiento, ¿no? Y esta es una de los resultados que obtuvimos en este último trabajo que menciono, en los que vimos que un grupo control generaba efectos de la práctica a lo largo de estos 2 años de seguimiento, y el grupo con enfermedad de Alzheimer preclínica, estos efectos de la práctica se veían atenuados, ¿no? Qué interesante. Aparte habrá también, claro, estos efectos de olvido a la hora de los retest, algo tendrán que ver también quizá en determinadas funciones o determinadas tareas. Probablemente haya unas que por personalidad, por capacidades, se nos den mejor o peor que otras, ¿no? Entonces veréis diferencias en cuanto a esos test. ¿Hay algunos así un poco que destaques, que digas? Desde luego, o sea, cada uno sabemos, ¿no? Cuáles son nuestros defectos, nuestras virtudes, las capacidades cognitivas en las que podemos destacar más o menos, ¿no? Esa variabilidad individual, ¿no? Esa heterogeneidad, a nivel de investigación es difícil, ¿no? La intenta remediar con el efecto grupo, ¿no? Y con muestras grandes. Esto es lo que podemos hacer. Sí que es cierto que en la clínica es muy importante, ¿no? Tener este conocimiento previo, saber de este background, ¿no? de la persona, qué capacidades tenía, ¿no? O cómo ha sido su manera, ¿no? Su estilo cognitivo. Sí, totalmente, totalmente. Yo también aquí, ¿no? Me surgía ahora la idea, digo, claro, a la hora de recordar, por ejemplo, para mí también es muy importante el contexto. El contexto, por ejemplo, si me pones a la misma persona delante y en el mismo sitio, probablemente recuerde más, ¿no? Con estas pistas contextuales, que si de repente me lo hace otro neuropsicólogo en otro centro, eso ya todavía como que te rompe más los esquemas, ¿no? No relacionas ese contexto con la información. Y esto es algo que en estos estudios siempre es algo en lo que hicimos mucho hincapié, ¿no? Muchos de los estudios, y además publicados en revistas de alto impacto, estos, ¿no? Por motivos prácticos, estos recuerdos los hacían de manera telefónica, ¿no? Nosotros incidimos mucho en la presencialidad para estas evaluaciones. No lo he explicado, pero el diseño del estudio incluía esos 2 días de aprendizaje inicial, un recuerdo a la semana, un recuerdo a los 3 meses, un recuerdo a los 6 meses, un reaprendizaje de toda la información, es decir, volver a repetir los 2 días de aprendizaje a los 6 meses, vuelta a la fase de recuerdo, a la semana del reaprendizaje, a los 3 meses, a los 6 meses, y al cabo de 1 año y medio pasamos una lista alternativa, una lista B. Con lo cual esto fue bastante trabajoso, por decirlo así, pero quisimos asegurar, ¿no? la fiabilidad, en este caso de los datos, ¿no? Evitando pues, que las personas pudieran apuntárselo y hacer una llamada telefónica y poder consultar esa información, ¿no? Controlar todas estas variables extrañas. Sí. Y llevando esto un poco a la realidad de los pacientes, se me ocurre a mí, claro, ahora mismo nuestras personas mayores muchas veces se mueven a veces demasiado de casa. Imagínate, tiene varios hijos y entonces la persona mayor ahora vive una temporada contigo, otra temporada con tu hermano, incluso en diferentes ciudades, diferentes casas. Esto al final yo lo veo muy relacionado con esto. Igual lo que ha estado aprendiendo, está acostumbrado a una rutina en su casa o en la casa del hermano mayor, de repente tú le sacas de ahí, le metes en otro contexto. Si ya él puede tener algún, ¿no? En un futuro puede tener algún problema y ya está empezando a tener aquí algún déficit, si encima le cambias todo esto, creo que les puede afectar muchísimo. Desde luego el contexto es vital, ¿no? Y aquí estamos hablando de personas cognitivamente sanas, ¿no? Si nos vamos a fases sintomáticas de la enfermedad, esto lo vemos. De hecho, las familias, incluso los pacientes te lo explican. Nos fuimos de vacaciones a Soria. Eso es.
y se desorientó completamente, ¿no? O qué verano hemos pasado, y menos mal que hemos vuelto y todo está un poco más en orden, ¿no? Que creo que esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Eso, que la estabilidad en estos casos puede jugar un papel muy relevante para una buena salud cognitiva del paciente. Totalmente, sí, señor. Otro estudio, el estudio de la función motora fina. Esto también me ha sorprendido, ¿no? Que exploráis más allá de lo cognitivo clásico. No os quedáis con funciones cognitivas, de repente habéis dicho, vamos a estudiar la función motora. Claro, esto también es uno de los, yo creo, de los mensajes, ¿no? o de las implicaciones que estos trabajos que hemos ido haciendo a lo largo de este tiempo que siempre hemos querido dar, ¿no? La enfermedad de Alzheimer no es solo memoria, tenemos que ir más allá de la memoria, ¿no? En este estudio en el cual mencionas, lo que hicimos fue adaptar una tarea clásica de rendimiento, ¿no? Exploración física o motor, que es el finger tapping, ¿no? Que lo hemos visto en escalas clínicas como la UPDRS, ¿no? Cualquiera. Pues lo adaptamos a una tarea computerizada, ¿no? El participante tenía que estar observando un monitor a una distancia determinada, a una cruz en el medio del monitor, y tenía que golpear durante 10 segundos, las máximas veces posible, la barra espaciadora del teclado. Velocidad, ¿no? También, y eso, a ver la motricidad fina, vale. Correcto. Y esto lo hicimos 3 ensayos con la derecha, 3 ensayos con la izquierda. En ese estudio no solo estudiamos medidas clásicas de rendimiento motor, como sería la velocidad de tapping, ¿no? El número de veces total que era capaz de darle el participante a la barra espaciadora, sino otras medidas que para mí son apasionantes, como pueden ser, por ejemplo, la variabilidad intraindividual, ¿no? O lo que es lo mismo, la consistencia de rendimiento entre ensayos, ¿no? Dentro de una misma tarea, un mismo participante. Estos son indicadores quizá más sutiles, ¿no? Pero que vimos que eran superiores en cuanto a sensibilidad a estos elementos clásicos, ¿no? Como sería la velocidad de tapping. ¿Y cómo surgió? O sea, ¿ya habíais observado algún deterioro en este campo o supongo literatura? Revisión de literatura y explorar, ¿no? Y al final diseñar. Esta también fue una colaboración con un grupo de la Universidad de Barcelona, y diseñar esta tarea y ver qué pasaba, ¿no? Un poco ver cómo funciones que a priori no deberían, ¿no? O no nos harían, sobre todo en la clínica, ¿no? Pero claro, yo siempre digo lo mismo, estudiar la clínica en la fase preclínica es casi un oxímoron, ¿no? Es como, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos yendo es a disfunción cognitiva muy sutil, ¿no? Vale. Y este concepto creo que aparece en las guías clínicas del 2011, ¿no? El Subtle Cognitive Decline, ¿no? Este declinar cognitivo muy sutil, ¿no? Que es identificable mediante pruebas más exigentes o computerizadas o incluso en evaluaciones no psicológicas seriadas, ¿no? ¿Alguna teoría de por qué está afectada la motricidad fina? Entiendo que puede tener que ver con depósitos, no sé si podríamos hablar de depósitos en áreas corticales, o ahí no me atrevería tampoco a, ¿no? Áreas motoras o premotoras. No me atrevería a dar ¿no? una hipótesis clara, ¿no? Vale. Sí que sabemos, ¿no? Que estos depósitos de proteína amiloide son principalmente se acumulan en regiones corticales, ¿no? Del mismo modo que el acúmulo de proteína tau va más, ¿no? De zonas más digamos temporales mediales y luego se expande a corteza, amiloide hace el camino inverso, ¿no? Podría ser una explicación que está sutil, este acúmulo ya diera dificultades útiles. Perfecto. Esto aquí lanzamos la pelota. Si alguien sabe o quiere investigar, es un campo que puede ser muy interesante entender también esta parte. Por último, el otro estudio, es que además me gusta mucho cómo habéis ido escalando, ¿no? Cómo habéis ido linkando el aprendizaje asociativo, con luego el olvido, la función motora fina y por último, los efectos de la práctica. Al final es eso, qué cambios, ¿no? Que tienen que ser muy sutiles por la repetición continuada. Claro. ¿Qué habéis encontrado aquí? Primero, eso, el fenómeno de disminución del efecto práctica. Explícanos un poquito qué es. Esto es algo que para mí fue quitarme una espina muy grande, porque era un tema que me apasionó en su momento. Pues yo por el contenido de mi tesis tuve que centrarme en procesos cognitivos específicos y digamos que no tuve la oportunidad de estudiar sobre estos efectos de la práctica, ¿no?
Pero sobre todo, recuerdo estar en los inicios en la unidad y que el director de la unidad en ese momento mandarme, una de mis tareas era ir a centros de atención primaria donde dábamos soporte a los médicos de cabecera para cribado cognitivo, hacíamos una pequeña anamnesis, cribado cognitivo, y en esas visitas en las que yo, claro, para mí era apasionante porque del mismo modo que en una unidad terciaria todo te viene pues ya un poco dado, filtrado o ha pasado por el neurólogo, ahí me venía con un TAM, con un simple, un TAM, un test de cribaje, ¿no?, de memoria, creo que mucha gente conoce el TAM, nos venía con una prueba de cribaje de memoria que se la habían hecho en el CAP, una enfermera o el propio médico de cabecera, 1 o 2 meses antes de que yo lo evaluara. Entonces yo recuerdo tener como protocolo repetir ese TAM, ¿no? Y recuerdo ver casos en los que no había una gran clínica, sí que explicaban algún déficit sutil o funcional sutil, pero la puntuación de la escala de cribaje era, digamos, dentro de la normalidad, por encima del punto de corte. Sin embargo, cuando me daba cuenta que habían hecho esta prueba 2 meses antes y que el rendimiento era muy similar o incluso inferior, ahí sí que saltaban todas las alarmas, ¿no? Vale. Porque el pensamiento que me venía era que si tú has hecho una tarea hace 2 meses y te la van a repetir, lo normal no es que vuelvas a estar en la misma situación, sino que lo hagas mejor, ¿no? Si a eso se le junta algunos estudios sobre efectos de la práctica, para mí sobre todo estudios, ¿no? Recuerdo en 2015 se publica este artículo de Jason Hassenstab sobre efectos de la práctica en enfermedad de Alzheimer preclínica, una corte de la Washington University, que me apasionó. Entonces junté 2 cosas y tuve que esperar hasta acabar la tesis para poder estudiar este fenómeno. Pasar al siguiente tema. Y ahí desde luego que lo disfruté muchísimo porque me parece un campo apasionante, ¿no? ¿Qué habéis visto? Así, grosso modo, ¿cuántas repeticiones, por ejemplo, o al cabo de cuánto tiempo podéis empezar a tener resultados? Es apasionante ver cómo a partir del primer año de seguimiento estos efectos de la práctica ya empezaban a verse. Nuestros resultados es en un estudio longitudinal a 2 años, ¿vale? Son 3 evaluaciones en total, y lo que vimos fue una disminución de estos efectos de la práctica, sobre todo en tareas de memoria verbal y también en tareas de lenguaje. Esta era mi siguiente pregunta. Vale. Lenguaje, ¿eh? Muy... Sí. Y memoria verbal. ¿Funciones ejecutivas no? En este caso no lo observamos. De hecho, no lo observamos. El artículo pasó por diferentes fases, ¿vale? Con diferentes cohortes implicadas, y sí que en uno de los resultados preliminares salía función ejecutiva, salían los test de rastreo visual, ¿no? El TMDA, por ejemplo. Es una de las variables que en los modelos de regresión, en los LMS, en los modelos mixtos, salió significativa, ¿no? Sí que es cierto que luego al ajustar los modelos, ¿vale?, y al homogeneizar la población que estábamos estudiando, esas diferencias significativas se desvanecieron y nos quedamos sobre todo con memoria y lenguaje. Sobre este tema creo que todavía también hay que investigar mucho, ¿no? Desde luego. ¿Tenéis algo más sobre la mesa? Es un campo apasionante. A mí me encantaría aplicarlo en otras poblaciones, ¿no? Me encantaría poder aplicarlo también en poblaciones genéticas, ¿no?, en gente joven y precisamente en estos perfiles más jóvenes, donde muchas veces lo primero que te encuentras no es tanto un déficit de memoria, ¿no?, sino este déficit, este perfil disejecutivo, ¿no?, gente que está en edad de trabajar y se hacen un lío, ¿no?, con todo lo que tienen que hacer en su trabajo, en su vida personal, planificación. Entonces me encantaría poder aplicarlo en este tipo de poblaciones, por ejemplo. Sí, que justo enlaza con el siguiente tema que queríamos tratar, que es el perfil neuropsicológico de la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Al final es distinto, tiene diferente perfil cognitivo afectado. Y además requieren, claro, el de inicio precoz, muchas veces tienen que seguir con su vida, es lo que dices, tienen unas demandas ambientales y de necesidades prácticas que son muy exigentes y que no pueden llevar a cabo. Totalmente. Y han sido los grandes olvidados de alguna manera. Veces, sí, nos centramos en los normales, entre comillas, ¿no? Pero los menores de 65, ¿qué hacemos con esta gente? Claro, primero hacer un matiz. Cuando hablábamos de enfermedad de Alzheimer genética, son casos que son early onset, en el sentido de que empiezan antes de los 65 años, pero es una población muy específica, estamos hablando de menos del 1% de todos los casos, y que están, ¿no?, que vienen dados por una mutación genética concreta, causal de la enfermedad, ¿vale?, y de herencia autosómica dominante. Cuando hablamos de estudios en early onset, uno de los trabajos que hicimos, lo
la población que estudiamos fueron personas con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Y hicimos dos grupos, uno de menores de 65 años y otro de mayores de 65 años. Destacar que esto es una medida arbitraria, es algo que nos hemos... los 65 años, ¿por qué? La jubilación... ¿Por qué no los 67? ¿Por qué ya. no? Habrá muchos factores, pero nos hemos puesto de acuerdo, ¿no?, la comunidad científica, en que sean los 65 años. Y esto ahora también, cómo está evolucionando la sociedad, que la gente tiene una mejor salud, tanto física como cognitiva. Claro, los 65, mucha gente... está fantástica, o sea que igual hay que cambiar esta cifra. Quién sabe, la ciencia es una disciplina viva, ¿no?, sí, que se tiene que ir actualizando, desde luego, y probablemente estas convenciones, vuestras decisiones tienen que evolucionar, ¿no? Vienen con más reserva cognitiva, vienen mucho más estimulados, o sea, al final es como los datos normativos de los test. Tú no puedes comparar a una persona de 65 años de la edad de mis abuelos con lo que voy a ser yo a los 65, exacto, ¿no? Exactamente. Y en ese campo sí que es cierto que ¿no?, lo que quisimos investigar sobre todo fue, ya sabíamos por series y por bibliografía previa, que alrededor de un 40% de los casos de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz se presentan o debutan con presentaciones atípicas, ¿vale? Dominios que no son la memoria, ¿no? Por ejemplo, dominios más posteriores, como las praxias, ¿no?, afectación de las praxias o de la función visoperceptiva, visoespacial. Tenemos también el concepto de enfermedad de Alzheimer atípica, ¿no?, donde englobamos los diferentes síndromes muy conocidos por todos nosotros, como podrían ser la afasia progresiva primaria, variante logopénica, la atrofia cortical posterior, síndromes disecutivos, lo que se llama el Alzheimer de inicio conductual, ¿no?, de conducta. Y un poco lo que quisimos fue perfilar, ¿no?, estudiar ese perfil neuropsicológico con una muestra bien caracterizada, con su confirmación diagnóstica por biomarcadores y con una exploración neuropsicológica exhaustiva, ¿vale?, y cubriendo todos los grandes dominios cognitivos. Lo que vimos fue efectivamente que el grupo de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz mostraba un perfil diferencial en comparación con el de Alzheimer de inicio tardío, sobre todo en detrimento de estas áreas más atípicas como la función visoperceptiva y visoespacial y la función o la praxia, por ejemplo, ideomotora o visoconstructiva. Además, fue un estudio longitudinal en el que vimos que estos pacientes presentaban un curso de la enfermedad más agresivo que los pacientes de inicio tardío. Aparte de eso, que era algo que también estaba bastante descrito, pudimos ver cómo factores específicos o concretos, digamos que también pueden explicar el rendimiento cognitivo en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, vimos que solo en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz y no en la de inicio tardío, ser portador del haplotipo APOE4, digamos que predecía una mayor afectación del dominio de la memoria. Entonces, creo que la neuropsicología, a mí me pareció un estudio apasionante porque se dedicó a desgranar, a perfilar, ¿no?, y hablar de algo que al final importa muchísimo al paciente y la familia, que es el pronóstico. Uh-huh. Sí, es que al final nos faltan a veces categorías, ¿no? O sea, que nos empeñamos en etiquetar todo, en meterlo en grupos, en clústeres. Y es que a veces va mucho más allá. Uh-huh. Entonces necesitamos ser más sutiles, más granulares a la hora de diagnosticar, pero por el hecho de luego tratar. A mí no me importa realmente el diagnóstico, la palabra, la etiqueta. A mí me importa, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué pronóstico hay? ¿Qué podemos hacer? Claro. Y esto es lo que, claro, si no sabemos etiquetar bien, tenemos un problema. Totalmente. ¿Cuándo se cruzaría? O sea, ¿cuándo el Alzheimer de inicio precoz podríamos decir que ya empieza a desarrollar problemas de memoria? Ya lo podríamos llamar un Alzheimer más típico. ¿Esto puede ser? Aquí también tengo que hacer un matiz para que se entienda bien o que no preste confusión. Cuando hablamos, como decía, de Alzheimer de inicio precoz, todavía el 60% de los casos tienen una presentación típica. Vale. Alrededor del 60% de los casos tienen una presentación típica. Estamos hablando de un 40% de los casos que tienen estas presentaciones atípicas. Esto tiene implicaciones importantísimas, ¿vale? Porque obviamente una persona con enfermedad de Alzheimer menor de 65 años, lo más normal será que tenga un problema de memoria. Pero mucho cuidado cuando estás en la clínica, en esta población en concreto, que puedan presentarse, ¿no?, con alteración en otros dominios cognitivos, que te haga pensar en que eso puede ser un Alzheimer, aunque no debute con memoria, ¿no? Claro. Esto es que es clave, sí, si no a veces estás perdido, ¿no? Como profesional dices, ¿qué le pasa? O sea, no tiene problemas de memoria, no será Alzheimer. Estos conocimientos, es fundamental tenerlos. Total.
Claro, todo esto es que al final es clave para mejorar la validez ecológica de la evaluación neuropsicológica. Es que si no, lo que decíamos, ¿qué planificación vamos a tener de la intervención? Una cosa que para mí era súper importante, que vinieses tú hoy aquí, es que tú estás muy conectado entre la investigación y la clínica. O sea, al final estás poniendo un puente entre estos dos campos, que al final es una de nuestros leitmotiv. En Neuronap creemos mucho en este campo. Entonces, todo esto que nos estás contando, para mí es muy aplicable a la realidad. Totalmente. A mí, si algo me obsesiona o, por decirlo así, particularmente me gusta dentro del tipo de investigación que he hecho y que quiero hacer a partir de ahora, es que sea una investigación de tipo aplicable, ¿no?, a la clínica diaria. ¿No? Por ejemplo, ahora estamos en la era de los biomarcadores y esto es un estudio en el que estamos empezando a trabajar, está en producción, pero estamos empezando a investigar los perfiles de pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen copatología de demencia con cuerpos de Lewy, ¿no? Y al contrario, estamos investigando pacientes con cuerpos de Lewy que tienen copatología Alzheimer, ¿no? Estos son resultados que todavía no están publicados, pero estamos empezando a ver perfiles diferenciales, ¿no? Como este paciente con enfermedad de Alzheimer y con evidencia de depósitos de alfa-sinucleína cerebral también presenta más problemas en dominios atípicos, ¿no?, como la apraxia o la función visoperceptiva, algo que pues puede cuadrar mucho, ¿no?, con las observaciones clínicas. Por otro lado, los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy y con patología de enfermedad de Alzheimer pueden presentar mayores dificultades, eso es lo que estamos observando en nuestros resultados preliminares, en tareas de, por ejemplo, lenguaje expresivo, ¿no?, denominación, o también en tareas de memoria visual que vienen también mediadas por toda esa praxis constructiva previa, ¿no?, de la copia, digamos, de las tareas en las que luego se evalúa memoria verbal. Entonces, no, creo que es un tipo de investigación que no solo nos ayuda a entender cómo funciona una enfermedad y su complejidad en términos de heterogeneidad, sino también creo que nos ayuda a explicarles a los pacientes y a sus familiares, o que espero que nos ayude a explicarles en un futuro, cuál va a ser su pronóstico. Porque al final del día, cuando una persona ya está diagnosticada, el mensaje que te llega de esa familia es muy bien, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar? Y es tan difícil poner fechas o poner tiempo, ¿no? O decir, no, esto irá así, esto irá así. Por eso se necesita tanta investigación y por eso los estudios observacionales, que de algún modo permiten estudiar la evolución natural de una enfermedad, son tan importantes, ¿no? Otro gran mensaje. Respecto a esto de la comorbilidad, copatología que nombras, de, por ejemplo, Alzheimer y cuerpos de Lewy, ¿esto es más regla o más excepción? ¿Cuán habitual es esto? Claro, muy buena pregunta. Es que este es un estudio que en la unidad es un campo en el que llevamos trabajando bastantes años. De hecho, en una serie de casos de anatomía patológica, un estudio publicado en 2011, ya vimos como hasta alrededor de un 40% de los casos de pacientes con enfermedad de Alzheimer en anatomía patológica presentaban copatología de demencia con cuerpos de Lewy. 40%, ¿eh? Depende de la serie, estos datos se moverían entre el 40 al 50, algunas serie incluso más, ¿vale? Es decir, vamos a tener que empezar a olvidarnos de que las enfermedades aparecen digamos, aisladas, ¿no? Muchas veces la copatología es la norma. Eso es. No es una página en blanco, y lo que decíamos también antes, no hay enfermedades de libro de teoría, ¿no? Que tiene esto. Uy, mira, justo en el DSM es esto, pum. Totalmente. No, y por eso hay que estar muy entrenado. Esto que decimos siempre de una buena formación y toda la experiencia posible al final, ¿no? Totalmente. Al final, fundamental. La experiencia es lo que te va a llevar, ¿no?, a tomar las mejores decisiones también, ¿no? Que la máquina no nos puede sustituir nunca, desde luego, claro. Desde luego. ¿Cuáles son las funciones más sensibles para captar este solapamiento en esta copatología? ¿Hay algún indicador, alguna función concreta que digas, mira, si pasa esto normalmente es copatología? Claro, yo creo que también hay que ser muy cauto cuando uno hace divulgación de un resultado o de un estudio científico, ¿no? Estos son datos grupales. Luego cuando estamos en la clínica, cuando estamos con el paciente delante, cada paciente es un mundo, es muy heterogéneo, pero sí que es cierto que hay elementos, ¿no?,
por ejemplo, como comentaba, en enfermedad de Alzheimer, estos elementos más de tipo visoperceptivo, que ya nos cuadra con el perfil neuropsicológico, ¿no?, de la demencia con cuerpos de Lewy, que presenta muchas veces alteraciones posteriores, ¿verdad? Estos pacientes con enfermedad de Alzheimer y con copatología de cuerpos de Lewy, ojo, cuando pasemos una tarea visoperceptiva o visoespacial, que puede ser que ahí tengan mayores dificultades, ¿no? Y al contrario, un paciente con enfermedad de cuerpos de Lewy, si empieza a presentar también algún problema de memoria, pues puede ser por evolución de la enfermedad o puede ser que también haya, Vale, ¿no?, sospechemos al menos, ¿no? algún elemento que nos pueda indicar que hay copatología de otra enfermedad, en este caso la enfermedad de Alzheimer. Qué interesante. Podría estar horas alargándome con esto. Te voy Es muy cortando un interesante, poco, sí, desde luego. porque tenemos tiempo, pero realmente es que esto da para horas de charla. Queremos enlazar ahora un poco con la última parte de nuestra conversación, que sería un poco lo que decíamos, cómo adaptarlo a la práctica clínica. Tú querías dar aquí, bueno, unos pequeños tips o recordar algunas cosas que son muy importantes en el día a día del profesional, del neuropsicólogo, cuando te sientas con el paciente y cuando te sientas con la familia. Desde luego. Yo creo que uno de los mensajes que yo pues siempre lanzo o cuando hablo con mis compañeros, ¿no? Yo tengo la suerte o el privilegio, incluso diría, de tener a mi alrededor, ser un equipo de 10 neuropsicólogos y neuropsicólogas. Es una maravilla, es un privilegio poder debatir con ellos, discutir, aprender. Y algo en lo que hago mucho hincapié, sobre todo en perfiles más juniors o que están empezando, yo les digo que el contexto es vital. El contexto prácticamente lo es todo muchas veces, ¿no? Uno no puede hacer una evaluación neuropsicológica sin tener en cuenta el contexto clínico, personal, médico, antecedentes familiares, o sea, hacer esa pequeña anamnesis, tener muy claro, ¿no?, ese... Entender quién es el paciente, ¿no?, y cuál es su situación y qué necesidades va a tener también. Porque igual hay cosas que realmente tú estás empeñado en evaluar o en rehabilitar, vamos a decir, pero que ese paciente en concreto igual no lo necesita. Totalmente. O no lo estás haciendo, ¿no? A mí me obsesiona el que seamos específicos cuando medimos pretendemos medir, hablando de estos términos, una función cognitiva. Y yo puedo pasar una prueba de memoria y no estar evaluando memoria, ¿vale? Puede ser que el paciente tenga problemas atencionales, ¿no? O si ponemos un ejemplo clásico, que alguien intente pasar una free and cue, ¿no?, un test de Buschke, a una demencia semántica. No pasarás de la identificación, porque ahí ya no te fallará en memoria, no, lo que está fallando es este campo semántico, ¿no? Otros ejemplos, cuando evaluamos a un paciente o participante, da igual, yo siempre digo, tened en cuenta el background personal y cultural también, ¿no?, la escolarización, no solo en los test que utilices, sino en la manera en la que hables. Yo puedo hacerte una explicación brillante de las instrucciones de un test según sale en el manual y decirte, no, mire, ahora vamos a hacer, por ejemplo, si basamos un bosque de números, ¿no? Tenemos 2 cuadrados, en el superior hay un conjunto de números, en el de abajo hay un punto, dígame qué número corresponde a la posición del punto de abajo. Claro, por muy bien que lo expliques, quizá te es mucho más útil decirle, mire, imagínese que cogemos este cuadrado y lo ponemos encima del otro, ¿qué número quedaría tapado? A veces, según el background cultural del paciente, tenemos que ser muy hábiles y adaptar la instrucción también, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es eso, ver a la persona, ¿no?, que tenemos delante, no simplemente ver a un paciente con el que mecánicamente yo voy a pasar este test y este test, porque el proceso de evaluación no es así. Los neuropsicólogos no somos administradores de test. De test, correcto. Desde luego. Esto aquí hablamos clínicos. También mucho de semiología. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que a cualquiera le apasiona, ¿no? O yo es de las cosas que más disfruto. Al final, cuando uno evalúa a un paciente, nuestro campo es un campo basado en la evidencia y es fundamental los estudios de validación, de datos normativos, es fundamental. Con la experiencia muchas veces, más allá de esto que es súper importante y que lo tienes muy en cuenta, a veces un dato, un aspecto semiológico te puede acercar mucho más al diagnóstico probable de esta persona que no una puntuación.
¿no? Al final, puedo tener unas puntuaciones límite o normales en un test de memoria, pero haber identificado efectos de recencia o de primacía, ¿no? O haber visto cómo una información que estaba aprendida se ha desvanecido en esas curvas, en esos ensayos de aprendizaje. ¿Algún ejemplo así un poco pintoresco que te haya ocurrido? Por ejemplo, podríamos hablar, ¿no? Si hablamos de yo recuerdo, ¿no? Cuando hacemos la prueba de memoria de la WISC, ¿no? Y un paciente ha conseguido recordar durante 2 ensayos un elemento, ¿no? Una de las palabras, y al tercer ensayo esa palabra se ha ido. Esto nos está hablando mucho de que hay información que se ha desvanecido, que no se ha consolidado. Eso es ¿no? Aquí estás identificando una dificultad. Sí, sí. Como estos muchos, ¿no? Recuerdo cuando evaluamos, por ejemplo, la praxia ideomotriz, ¿no? Esto lo dice mucho alguien con quien yo me llevo muy bien, Saúl Martínez Horta, ¿no? Dice, cuando el paciente se mira las manos, ¿no? Efectivamente, son estos aspectos que te hacen sospechar, ¿no? De que por mucho que el rendimiento en términos normativos pueda ser normal, semiológicamente a ti te está, ¿no? Indicando otra cosa. Esto es algo que no podemos olvidar, es algo que a veces se le está dando más voz, pero es fundamental la semiología, o sea, tenemos que formarnos, por eso a mí me gusta también ir preguntándoos algunos ejemplos para aprender, ¿no? A través de vuestra experiencia, que son cosas además que se te quedan, no sé, creo que es información que llama la atención y dices, para la siguiente vez que vea a un paciente mirándose las manos, voy a decir, va, espera, me voy a acordar de Adrià y de Saúl y vamos a ver qué hay por aquí. O pasando un TMTB, ¿no? Un TMTB es una prueba que puede medir, y deberíamos ponernos de acuerdo, ¿no? Pero sobre todo esta parte de atención alternante, ¿no? Más ejecutiva, pero tú puedes ver pérdida de consigna en un TMTB y lo ves mucho en la enfermedad de Alzheimer. Están haciendo un TMTB, han levantado el bolígrafo del papel y cuando van a buscar el último ítem en el que estaban ya no recuerdan dónde estaba, ¿no? Esto es semiología, esto es una maravilla. Sí, es una gozada de verlo. Esto hay que estudiarlo más, hay que hacer cursos online, hay que dar más clases, no sé, pero esto porque a veces no tenemos la suerte de ver todos los pacientes que nos gustarían, ¿no? Claro. Entonces poder hablar con diferentes profesionales en diferentes campos que nos cuenten cada uno en su campo que ven. Esto nos podría enriquecer muchísimo. Esto hacia aquí hay que ir. Esto lo postulamos desde aquí, desde Neuronaptox. Y creo que de momento vamos a dejar la charla aquí. Yo no descarto hacer parte 2 de muchas de las charlas que he tenido porque se quedan, que nos falta mucha información todavía. Pero en una horita es lo que tenemos. Vamos a pasar al tramo final, que son las preguntas un poco finales, generales, que nos gusta hacer a todos los invitados, ¿vale? La primera sería, ¿cuáles son las preguntas más habituales que te encuentras en el campo? Bien de otros profesionales que tienen dudas, bien de pacientes, de familiares, como tú veas. Vale. Lo hemos comentado de alguna forma, no sé si ambos casos, ¿no? Pero cuando pienso en qué es lo que más me encuentro entre profesionales, ¿no? ¿Cuál es la consulta? Sobre todo con los perfiles más jóvenes, es esa referencia a lo que está en los libros, ¿no? Los libros son imprescindibles, hay que leer y mucho más ahora, ¿no? Que tenemos todo este... Leer de calidad, dices ahora, pero eso hay que filtrar, desde luego, que es que ahora hay tanta información que a ver qué leemos. ¿no? Y ahora en la época del ChatGPT... Uf, miedo. Exacto, es un abismo, ¿no? Hay que leer, pero en el fondo el paciente que tú te vas a encontrar en la consulta no está en los libros. ¿Vale? La neuropsicología te lo demuestra a diario, es otra cosa, ¿vale? Entonces la experiencia clínica es fundamental. Yo siempre les digo, pues tranquilos. Que no cunda el pánico, ¿no? Que a veces pasa. Sí. Cuestionaros por qué esto no cuadra, ¿no? Diagnóstico diferencial, pensad en otras patologías. ¿Qué puede estar explicando esto, ¿no? Claro. Por esto es importante también buenos tutores, compañeros, grupos, ¿no? Como los de los colegios de oficiales de psicólogos, todas estas cosas, pues eso, para compartir esta información, estas dudas. Y si tienes la suerte de tenerlo en tu entorno, ¿no? Tengo la suerte de hacer una reunión, ayer mismo, hacemos reuniones periódicas con el equipo de neuropsicología en la unidad y estar discutiendo sobre cómo administramos ciertos cuestionarios de nuestro protocolo de investigación y darnos cuenta que siendo personas entrenadas y obviamente pasándolo de una manera bastante homogénea, aún así hay matices que nos pueden hacer cuestionar si estamos asegurando la fiabilidad interevaluador, por ejemplo.
Totalmente de acuerdo. Y eso te digo que antes hemos dicho que eres un privilegiado. Desde luego. Que ojalá hubiesen más consciente. centros, Ojalá. más hospitales, la sanidad pública, que tenga esto en cuenta. Ojalá. O sea, tiempo para hacer una evaluación en condiciones, 2 horas las que sean necesarias, equipo multidisciplinar, tiempo para hablar con los compañeros, intercambiar opiniones. Esto es algo que es necesario en nuestro campo y ahora mismo es un privilegio. O sea, la gente que lo tiene suerte, cuando debería ser la norma. Totalmente. Entonces, hay que apostar por políticas que integren la neuropsicología, la reconozcan como especialidad, desde luego, en el sistema de salud. Hacer las cosas con calidad, es que al final es fundamental, es la vida de la gente. Si nos formamos, somos buenos profesionales, pero no nos dan los medios, el tiempo, esto sabemos que a nivel social, ¿no?, en temas de salud, esto es un gran problema. Eso es. Entonces, otro llamamiento. Exacto. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿no?, muchas veces que te pide el familiar, ¿no? Yo también lo hemos comentado, ¿no? La gente lo que te pide es soporte muchas veces, ¿no? Y que le hables del pronóstico, ¿no? Pues hay que hacer tanto hincapié en la investigación. Que les expliques, ¿no? Ellos quieren entender. Y luego aquí yo siempre lo quiero relacionar con algo que es una anécdota que creo que nunca he llegado a explicar en ningún congreso, ¿no? Pero creo que este es el foro para sacarla, ¿no? Hicimos... tiene que ver con la responsabilidad que tenemos los neuropsicólogos y neuropsicólogas cuando evaluamos al paciente, ¿no? Creo que en torno al 2015, 2016, no quiero equivocarme, ¿no?, pero una de las neurólogas de la unidad, neuróloga brillante, hizo su tesis doctoral con un proyecto en el que recibimos bastante financiación para hacer diferentes pruebas diagnósticas, ¿vale?, a una cohorte de pacientes. Les hicimos PET de amiloide, les hicimos PET de FDG, extracción sanguínea, punción lumbar, y le hicimos una exploración neuropsicológica. Y a todas esas pruebas, uno de los estudios que publicamos, lo que miramos fue el grado de invasividad de estas pruebas, ¿vale? Y esto lo hablo mucho con mis compañeros y compañeras. Le pedíamos a la gente que nos indicara, en una escala de Likert, cuál había sido el grado de invasividad de cada prueba. ¿A qué no adivinas cuál fue la prueba que resultó más invasiva? Algo intuyo. Para los participantes, ¿no? Efectivamente fue la exploración neuropsicológica. Es decir, a mí no me importa que me pinches la espalda para sacarme líquido cefalorraquídeo, no me importa, sí que me importa, es algo invasivo, pero me importa menos ponerme un trazador, ¿no?, un radiotrazador en el cuerpo, porque no hay digamos que yo no puedo hacer nada y estoy en manos de un profesional. Los neuropsicólogos y neuropsicólogas, cuando evaluamos, tenemos que tener la responsabilidad de saber que vamos a evaluar a una persona en el momento, probablemente en el momento más vulnerable de su vida, ¿no? En un entorno en el que ellos creen que realmente pueden hacer algo activamente para mejorar ese rendimiento cognitivo, donde los nervios están a flor de piel, ¿vale?, y donde tenemos que mostrar, en mi opinión, y aquí sí que hago un llamamiento a la empatía, ¿no?, sobre todo intentar que el paciente pues esté lo mejor posible durante la evaluación. Sí, eso, que no se sienta juzgado, que no se sienta incluso... Desde luego. Él sabe, él ha venido porque tiene un problema. Si encima se siente todavía peor, ¿no?, vamos a magnificar este problema. Totalmente. Ya digo, estos son los resultados que no llegaron a publicarse porque el estudio que se hizo sobre invasividad fue en biomarcadores moleculares, con lo cual la neuropsicología no entraba, pero creo que es algo que tenemos que aprender, que tenemos que ser conscientes. Tenemos que hacer nuestro trabajo muy bien. No nos podemos permitir, y para eso, no estoy hablando de una responsabilidad solo individual, sino también institucional, y lo que hablábamos, una evaluación no se puede hacer en media hora. Tú no puedes tener media hora para evaluar. Nosotros, como decíamos, somos unos privilegiados que podemos tener protocolos ¿no?, o horario de 1 hora o incluso de 2 horas en contexto de investigación para evaluar exhaustivamente al paciente. Pero esto, institucionalmente, tiene que reconocerse y tiene que apostarse por la neuropsicología. Pues muchas gracias por esta afirmación. Sí. Solemos preguntar siempre recomendaciones de libros, artículos, bibliografía. Esto lo vamos a colgar en nuestro blog y podréis consultarlo, ¿vale? Para todos estos temas que nos ha hablado Adrià en detalle, ahí podéis encontrar los detalles. Las últimas 3 preguntas, un poco ya de opinión personal. ¿Cuál crees que es la mejor manera de integrar la tecnología en tu campo? Porque ya la tecnología ha venido para quedarse, hay que usarla. ¿De qué manera para hacerlo bien? Desde luego, y esto es algo importantísimo. Lo primero es que todas estas herramientas digitales, ¿vale?, sean desarrolladas, ¿no?, o en parte se tenga la opinión de neuropsicólogos y neuropsicólogas.
O sea, esto no puede pasar, esto no puede hacerse sin nosotros. Somos una disciplina con un campo de conocimiento propio y somos quienes más sabemos sobre funciones cognitivas, sobre rendimiento, sobre interacción con el paciente y la evaluación. Esto, en primer lugar, tiene que hacerse así, ¿no? Y luego, en cuanto al potencial que tiene toda esta nuevas tecnologías, para mí es interminable, ¿no? Es apasionante estar viviendo este momento, ¿no? Para mí, quizá lo que destacaría más es la capacidad de las herramientas digitales para evaluar, para cambiar el paradigma de evaluación. Ya no comparar tu rendimiento con un grupo normativo, sino poder comparar tu rendimiento con tu propio rendimiento, ¿no? En evaluaciones seriadas, ¿no? Eso es, incluso premórbido. Desde luego, estar haciendo un test, una prueba, imagínate en tu casa durante un año y que un software bien entrenado por los psicólogos pueda identificar que tu rendimiento en el plazo de un año ha empeorado respecto a cuando empezaste a hacer esta tarea, ¿no? Pues igual cumplimos tu deseo, porque en Neuronop vamos hacia ahí. Ojalá, Así ojalá. que Sé que es ciencia ficción ahora mismo, pero sí, estamos en desarrollo y es lo que decimos, que la tecnología avanza muy rápido. Entonces, de aquí a no se sabe cuándo, yo creo que van a aparecer cosas muy interesantes en el campo. Estáis apostando además por la opinión de la neuropsicología, ¿no? Y sí, siempre tiene que haber la opinión de los profesionales en neuro por detrás. Esto lo teníamos clarísimo desde el día 1. Es una maravilla. Qué bien. ¿Cómo te imaginas la neuropsicología, así en general, o en tu campo en particular, como tú quieras, en unos 10 años? Esto es abismal, ¿eh? 10 años, las cosas cambian mucho. 10 años y con el ritmo que llevamos. Por eso. ¿No? Tú has visto grandes cambios, los biomarcadores, todo esto se está evolucionando súper rápido. Esto que decimos ahora de las nuevas tecnologías. En 10 años, ¿qué va a pasar? Yo la veo mucho más digitalizada, la neuropsicología, ¿no? Mucho más optimizada, ¿no? La tecnología se tiene que usar para ahorrarnos, ¿no? Para potenciar nuestro trabajo, para ahorrarnos pues, aspectos más mecánicos, ¿no? Yo no recuerdo, quizá la gente no lo recuerda ya, pero la puntuación bruta, el consultar el baremo según edad, escolaridad. Horas hemos pasado todos haciendo esto, ¿eh? Horas de redacción y que no te equivoques de línea. Claro, desde luego. Y horas de redacción del cuerpo del informe, por ejemplo. La veo así. También la veo en la neuropsicología más especializada, todavía más un trabajo de artesanía, como comentábamos antes, ¿no? Ay, ojalá. Donde todavía más el juicio clínico va a tener más valor, ¿no? Donde las herramientas de la tecnología nos podrá ayudar a identificar perfiles, patrones, a facilitarnos el trabajo, pero el juicio clínico prevalecerá siempre. Nos quedaremos con la parte bonita. Yo creo que sí. ¿No? La tecnología que haga la parte más aburrida y nosotros ponemos al final nuestra cabeza, nuestros conocimientos. Desde luego. Qué guay. Así será. Venga, te lo compro. Yo también abogo por eso. Y último, que también me parece clave, recomendación para los que empiezan. ¿Qué les dirías? Tú además trabajas con gente, ¿no? Tutorizas, tal. O sea, hablas desde una experiencia muy cercana. Sí, a veces no te da tiempo el día a día, lo frenético del día a día de profundizar, pero probablemente les diría lo que me hubiera dicho a mí, ¿no? Cuando empecé, por ejemplo, el camino de mi tesis doctoral, ¿no? Que es que disfruten el camino, ¿no? Yo recuerdo entender, ¿no? esta frase o este poema de los cantares populares de Antonio Machado, ¿no? Entender que el camino son tus huellas y nada más, ¿no? Es lo que haces, con lo cual disfruta del camino. Ese sería mi consejo. También les diría, y aquí no quiero generalizar porque hay gente que pues puede tener muchas dificultades en su vida, pero que están en su mejor momento. Que lo que te venga en adelante probablemente tendrás más dificultades para disfrutar y desarrollar tu trabajo, con lo cual vive con pasión lo que haces, aprende, discute siempre de manera constructiva, aprende porque estás en tu mejor momento, ¿no? Quizá eso es lo que destacaría más. Pues un mensaje muy positivo, un mensaje yo creo muy alentador, ¿no? Para esta gente joven que a veces ve, ¿no? Con miedo el futuro. Entonces que lo aprovechen y que se construyan una buena base, que sean buenos profesionales, que eso es lo que necesitamos. Desde luego que sí. Hoy en día. Adrián, un placer.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Sí. Espero que te hayas sentido cómodo. Creo que se me ha pasado volando, desde luego. Sí. Creo que hemos comentado todo lo que queríamos. Esperamos que a nuestra audiencia les haya quedado todo claro. Cualquier duda, de todos modos, también nos podéis hacer llegar comentarios. Y hasta aquí el episodio de hoy de Neuronap Talks. Espero que os llevéis al menos una pregunta sobre la que reflexionar, porque recordad que al final cuestionarnos lo que queremos saber es la manera de seguir creciendo y aprendiendo. Un placer y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias, Adrià. A vosotros.